Seguimos analizando lo que ha sucedido el fin de semana, que como decía, la verdad que sorprendió a propios y extraños dentro del gobierno la magnitud de lo que pasó en la capital federal, de lo que pasó en la ciudad de Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza, también mucha gente en Tucumán, así que se vio una movilización importante de sectores de la sociedad que decían en general: miren, a la oposición, nosotros vamos a bancar al gobierno y queremos más democracia. Vamos a hablar con Demián Martínez Naya, estoy trabado hoy, Demián Martínez Naya, presidente Pro Diversidad. Hola Demián, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? Gracias por venir a Radio Sónica. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y además le agradecemos las facturas que trajo para desayunar. Vos ya arrancaste con una. Sí. Están riquísimas, gracias. Así que muchas gracias. Vamos con la primera. Recién Pablo me decía que encontró una... En perfil sale publicada una nota Triaca al ministro de Trabajo Jorge Triaca, que dice que Cristina Fernández de Kirchner es la que está detrás de la movida para voltear al gobierno, así, literal. Entramos fuerte, a ver, ¿qué pensás? Al hueso, derecho. La verdad que no sé quién está detrás de la movida, pero claramente cuando uno recorre los barrios, que es lo que a mí me toca hacer, los barrios más humildes, quizás te encontrás con esos punteros que todavía creen en la manipulación de la pobreza y que estimulan y fogonean algunas movilizaciones en contra del gobierno. Ponen a disposición, obviamente, eso que quizás que generó repercusión en el discurso del presidente, el chori, la coca, ya muchas veces, quizás por una escasez de recursos que se va viendo en el tiempo y esta tolerancia de la sociedad y el aguantar, que dijo Horacio Rodríguez Larreta, las constantes movilizaciones, los piquetes, las molestias, van desgastando el capital de estos movimientos y se van quedando sin recursos. Antes eran quizás recursos económicos que provenían seguramente de algún ilícito, algún hecho de corrupción en el gobierno, cuando eran gobierno. Hoy quizás fuera del gobierno y con estas cajas que se van achicando y con el ordenamiento del Estado, los recursos son más pobres, pero igual siguen concentrando movilizaciones, utilizando recursos quizás alimenticios o salvando el día, porque, a ver, comer hoy en la Argentina no es barato. Y al no ser barato, ahorrarte una comida o dos comidas a veces es importante. Entonces, sí, también si hablamos de recursos, recordemos que las mayores movilizaciones las han hecho sectores que tienen recursos, como los sindicatos, ¿no? Sí, sindicatos, pero muchas veces se pegan los partidos. Y fue claramente lo que le pasó a la CGT. A ver, la CGT con un liderazgo quizás en crisis, se somete a partidizaciones, participa la CTA, con la que nunca habían marchado o no permitían plegarse con ellos, se involucran grupos kirchneristas, grupos fanáticos, Esteche estaba plegado en las movilizaciones. Entonces, bajo ese panorama y viendo algunas escuchas que van saliendo de la expresidenta, uno se permite dudar. Cristina habla de Delía y de Esteche en las escuchas con Parrilli, entonces hay un liderazgo y no es ella la que sale a hablar, entonces podemos suponer eso. ¿Sabés que me gustaría preguntarte si vos crees que con esto también se profundiza la grieta? Porque, a ver, claramente el sector que salió en el fin de semana, haciendo un análisis objetivo, es decir, nadie puede asombrarse con esto, son sectores medios de la sociedad, tal vez medios altos, de los barrios de la zona norte, de la ciudad de Buenos Aires, también hubo claramente de otros lugares de la ciudad. Sí, pero son sectores medios, y tal vez pasó sin hacer ningún tipo de discriminación, que los sectores de la provincia de Buenos Aires, o a lo mejor con menores recursos, no se los vio tanto en la marcha de este domingo. ¿Vos creés que esto profundiza la grieta a nivel social o no? No estoy para nada de acuerdo con ese análisis, la verdad. Quizás al no tener micros, al no tener movilidad, muchos de esa mayoría silenciosa que están en todos los barrios, independientemente del nivel adquisitivo, el nivel de ingreso, que apoyan esta forma en valores, esta forma de construcción, del esfuerzo a diario, quizás no pudieron movilizarse, pero el respaldo está. ¿Cuántas veces se nos bastardeó a nosotros? Y no lo tengo que decir yo, tranquilamente lo podrían decir ustedes, por los timbreos y la impresión que nos llevamos cada vez que salimos los sábados a tocarle el timbre a la gente. Cuando vamos a barrios, no necesariamente de mayores recursos ni de clase media, el respaldo es idéntico, es el mismo. Es el esfuerzo, es el de entender que la Argentina se saca adelante entre todos. Esta mayoría silenciosa que la verdad nos sorprendió a todos. Pero es interesante lo que vos decís, porque, a ver, vos me estás diciendo que a lo mejor mucha gente que uno esperaba ver en la marcha que no fue, es porque no hubo una capacidad de movilización por parte del gobierno. Yo te hago el paralelismo, las movilizaciones grandes del último... O no las quisieron movilizar. Del último periodo de tiempo, quizás
asociadas a los gremios, asociadas a los docentes y demás, se hacen en la capital federal. Esto se vio manifestado en todo el país, en Salta, en Tucumán, en Mendoza, en Mar del Plata, en Olivos, no necesariamente solamente en la Plaza de Mayo, que estuvo colmada, sino además realmente fue una movilización federal, donde la gente un sábado por la tarde relegó estar con su familia, con sus amigos, un día que en la Argentina la mayoría corta de trabajar al mediodía, algunos siguen trabajando el sábado y su día de descanso es el domingo, pero muchos no trabajamos el sábado, relegaron un día de descanso de amigos y familia en pos de la Argentina, porque las banderas, salvo algún que otro descolocado, eran todas de Argentina. En Twitter me dice Demian, y no te olvides de explicar que los que fuimos pagamos con la SUBE el transporte. Sí, fue uno de los cantitos que había. Yo estuve en la Plaza de Mayo porque se celebró el día 2 de abril, el Día Internacional del Autismo, entonces estaba ahí por la cuestión. Fue más temprano, sí, un rato antes. A las 3 de la tarde. Terminó a eso de las 5, desarmaron todo rápido y la verdad decidí quedarme y al ver la magnitud de gente, la verdad fue como dijo, una caricia al alma María Eugenia, que lo describe perfecto. Es un esfuerzo muy grande que hacemos a diario. Nosotros realmente no metemos la mano en la lata, no nos queremos quedar con la plata de nadie. Es un esfuerzo muy grande y muchas veces es con nuestro propio bolsillo que hacemos el esfuerzo de movernos, de estar, de acompañar, de acercar programas. Y el microclima a veces de la Ciudad de Buenos Aires, de los medios de comunicación que se radican todos en la Ciudad de Buenos Aires, es difícil, porque te instalan una idea, esto de querer desestabilizar al gobierno, empezar a tirar carpetazos, estas denuncias que se caen en la justicia. Igual yo creo que la verdad que después de la movilización del fin de semana también hay que empezar a ver que hay sectores que claramente no todo el mundo está de acuerdo con lo que pasó en marzo. No sé en qué magnitud uno puede llegar a tener más o menos fuerza, pero claramente hay sectores. Entonces también los medios de comunicación tienen que empezar a reflejar la opinión de los diferentes sectores. Y tampoco instalar esto de la lucha de fuerzas en la calle. Esto tampoco es bueno, tampoco suma. Sí creo que fue una gran demostración de esa mayoría silenciosa, en contra de esta minoría que siempre se moviliza o trata de desestabilizar o generar violencia y demás. Es la gente trabajadora, realmente. Vos te cruzabas con gente que no puede movilizarse, que no puede hacer otra cosa porque sabe que tiene que trabajar, sabe que levantarse el lunes temprano es en pos de una Argentina mejor. Levantarse temprano, a veces tienen que afrontar 2 trabajos o 3 y poder regalar ese tiempo, ese espacio de su vida. Me crucé con una señora, con Marta, que decía, qué suerte que justo cayó el sábado que no trabajo. Justo me dieron este franco y vine y estoy acá, estoy contenta y la verdad que me genera mucho entusiasmo ver tanta gente. Y había mucha familia también, ¿no? Muchos chicos jóvenes, mucho abuelo, mucho jubilado, mucha gente con bastón. La verdad que eso también emociona. Ver gente que quizás le cuesta moverse, en silla de ruedas también. Entonces, realmente fue con convicción, con ganas, con valores, que creo que es la forma de sacar adelante a la Argentina. Luciano. Esto que se vio el sábado y que también vos mencionás a la hora de estar presentes, ¿no? También en un mensaje y demás. ¿Crees que a partir de lo que fue el primer año de gobierno y habiendo este año elecciones legislativas es importante estar más presentes desde el lado del gobierno, desde lo comunicacional, desde el estar presente en movilizaciones de apoyo y demás? Yo creo que el gobierno es claro y siempre comunica, quizás no se escucha o no se interpreta bien lo que se está diciendo. Sí. Cuando el presidente dijo que el primer año iba a ser de transición, que los primeros 6 meses iban a ser los más difíciles, se extendieron a 9, podemos con el diario del lunes analizar, y que después los índices se iban a empezar a mostrar los resultados de las políticas, de ese esfuerzo que nosotros teníamos que hacer. Hoy se lo decía quizás a Pablo Dugan en una entrevista de la mañana. Hoy la inflación no es tema. Vos agarrás los diarios de esta semana y nadie habla de la inflación. ¿Cómo puede ser que la inflación no sea tema cuando hace un año era el mal mayor de la Argentina? Sigue siendo tema, porque nosotros estamos con la expectativa de cumplir ese tope de 17% a fin de año. Pero ¿qué pasa? Se está cumpliendo, los objetivos son claros, las políticas son claras y vamos hacia ese horizonte. ¿Quiénes tratan de romperlo? Y obviamente aquellos que están partidarizados. En este caso se refleja en la figura de Baradel, pero por su asociación directa con el kirchnerismo, pero hay grupos y sectores que tratan de vulnerar el crecimiento de todos. Me dice Nicolás, yo soy empresario y no voy al 1 de abril. Sí me plego al paro del 6 de abril. También mucha gente honesta piensa que el gobierno está haciendo las cosas mal. Sí, hay que ver empresario de qué sector y realmente a ver esto que antes decía Torello, a ver qué estamos relegando en pos de una Argentina mejor. La Argentina estaba totalmente patas para arriba.
es un desequilibrio total, empresarios ganando millones y millones de dólares, argentinos sumiéndose en la pobreza, un 32,5% de pobreza que hoy por suerte empieza a bajar y esperemos que esta tendencia se continúe en el tiempo y yo creo que así va a ser. Nosotros tenemos que buscar resultados y en los índices se van a ver. A ver, cuando se empieza esta discusión filosófica de la política que favoreció siempre al peronismo, sin resultados, sin índices, sin datos, es donde nosotros tenemos que poner un stop. Nosotros tenemos que analizar la política social, la política económica, las políticas públicas con índices. Si los índices marcan resultados, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si la pobreza baja, eso es lo que tenemos que ver. Si la inflación baja, eso es lo que tenemos que ver. Hoy el gobierno nacional va a lanzar un plan de viviendas. ¿Cuál es el eje principal del plan? Está el presidente en estos momentos haciéndolo en Casa Rosada, lanzando un plan de vivienda que se va a complementar con los créditos que ya se otorgaban o que ya los bancos oficiales empezaron a otorgar. En uno de los textuales, que lo estoy siguiendo acá a través de redes sociales, Macri dijo, vamos a sacar a los mafiosos, le vamos a sacar poder a los mafiosos. ¿A qué mafiosos se refiere? A esas personas que no quieren perder esos ranchitos de donde sacaban el dinero, aquellos subsidios mal entregados, esas empresas que ganaban muchísimo dinero a costa de los argentinos. Esto mismo, ¿cómo se lanza este plan? Bajando y haciendo un esfuerzo tributario. Si no, a la denominada caja negra de la política, vamos a decirlo claramente, ¿no? A los punteros, a cómo se financian muchos partidos políticos. Al robo del Estado, que es lo que vivimos. Esto hay que decirlo sin pelos en la lengua. Aquellos que metían la mano en la lata, aquellos que se llevaron millonadas, fortunas, miles y miles de millones de pesos y de dólares que esperemos que la justicia resuelva. Yo no soy muy optimista con respecto a la justicia porque conocemos que son siempre los mismos, vemos las maniobras que hacen. La verdad que yo creo que este año las elecciones son muy importantes para que estos jueces se manejan por presiones, pero no por presiones políticas, sino por presiones electorales. Ellos van marcando su propio ritmo porque saben, y yo creo que tendría que haber una renovación total que tendría que comandar la Corte Suprema. ¿Qué pensás con aquellos opositores al gobierno que dicen que también, no, pero ojo, también desde el gobierno se están haciendo muchos negocios que benefician a empresarios amigos? Que los denuncien, que los prueben, la justicia es totalmente autónoma. Mauricio sí ha dado una orden y que ha dejado claro es que él no va a meterse con la justicia, que no va a intervenir en ninguna causa y queda en claro cuando tiran estos carpetazos sin ningún tipo de fundamento. Denunciar en la Argentina puede denunciar cualquiera. Ahora hay que ver con qué responsabilidad, o con qué lo hace o con qué información. La verdad que al momento de probarlo, y hacen agua por todos lados, porque la verdad que no es cierto. No es cierto. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de acá a las elecciones? Yo creo que porque es corto, ¿no? Faltan pocos meses para las elecciones. En julio. El cierre de listas, principalmente. Quizás la definición de lista que arriba antes. Yo la quiero en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, habrá que ver qué define ella. Bueno, algunos la quieren en la ciudad, otros la quieren en la provincia, ¿no? Yo como porteño me gustaría que encabece la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el otro día hablamos con Frank Quintana, y Frank Quintana nos dio prácticamente la primicia de que van a luchar y que está prácticamente definida una lista unificada con la coalición cívica en la ciudad. Y la verdad que a nosotros no es que nos sorprendió porque se venía conversando eso, pero claramente nos dio esa primicia y dijimos, bueno, a ver, entonces, ¿cómo va a jugar Paula Oliveto? ¿Cómo va a jugar la doctora Carrió? ¿Cómo van a jugar los pesos pesados y fuertes? ¿Cómo va a jugar Fernando Sánchez? Que además, recordemos que Fernando fue candidato a vicejefe de gobierno con Lustó. Claro. Entonces también ahí hay... El Frente Cambiemos está más fuerte que nunca. Esto yo lo hablo tanto en privado como en público. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento. Creo que tenemos el mismo horizonte, que hemos logrado unificar las políticas públicas que buscamos para el futuro. Sabemos el esfuerzo, hemos cruzado lo más difícil los primeros meses del año pasado. Creo que sí, hay que quizás tener, no sé cómo sería la palabra exacta, pero templanza con estos grupos radicalizados que van a tratar de a toda costa generar lo que sea. Lo dice Horacio Rodríguez Larreta con respecto a los piquetes, que los tenemos que soportar, que son insoportables, que estamos súper a favor de un protocolo antipiquetes, que creemos que deberían desalojarse las calles, pero entendemos que hoy el contexto nacional y lo que están buscando estos grupos que se van quedando sin recursos es
indefectiblemente alguna víctima en alguna movilización. Eso lo remarcamos, es decir, vos crees que mucha gente de la oposición está esperando que haya un muerto. Estoy convencido. Se tapan la cara, usan palos, tratan todo el tiempo de generar violencia, rompen las instalaciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires, se radican todas las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, tratan de generar el caos acá. Saben que los vecinos de la ciudad son bastante rigurosos con el cumplimiento de la ley, de las normas, de los pagos de impuestos, que exigen muchísimo, que tienen una vara muy alta, porque a diferencia del interior han sido gobernados por gobiernos no populistas, no peronistas durante mucho tiempo y han dado alternancia en el poder y quizás en la provincia de Buenos Aires lo que ocurre no es lo mismo. En la provincia de Buenos Aires lo que piden los docentes puede secar la obra pública. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires millones y millones de argentinos no tienen cloacas, no tienen agua, no tienen calles, no tienen absolutamente nada, ni siquiera instalaciones eléctricas seguras, y un aumento docente desequilibrado, secando la caja de la provincia como pide Baradel, puede arruinar la obra pública, puede arruinar el progreso de la provincia. En base a esto que decías de acerca de la violencia, ¿no? y de bueno, algunos sectores que por ahí esperan víctimas o un poco de ruido desde ese lado, se generó mucha polémica en los últimos días a raíz del accionar de la policía, tanto de la policía de la ciudad como también de la provincia de Buenos Aires. El otro día, la semana pasada, con un conflicto que hubo en Lanús, ¿sí? ¿Qué te parece vos o qué tenés para responderle a esos que dicen que el accionar de la policía a partir del gobierno de Mauricio Macri ha sido más fuerte que antes? Revisemos los casos de gatillo fácil durante los gobiernos anteriores. Los excesos de la policía están marcados por una falta de formación, una falta de profesionalismo, una falta de capacitación extrema. En la provincia de Buenos Aires ni hablar. Entonces, es un proceso que ha iniciado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con reformas muy fuertes como la del servicio penitenciario, con la policía descabezando a cuantos comisarios que estaban metidos en hechos de corrupción. La federal se traspasó a la Ciudad de Buenos Aires al principio de gobierno, pero recién el 1 de enero con una ley en la legislatura se pudo realmente confirmar, está en un proceso de unificación. Hoy vemos todavía los uniformes no están completamente unificados, es un proceso, es mucho presupuesto, hay que ordenar toda una fuerza, son miles y miles de personas que estamos hablando. La verdad que excesos en la policía en todo el país siguen existiendo. Ahora, ¿cuál es el nivel de tolerancia a esos excesos? Hoy, por política pública del gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires y muchos gobernadores que adhieren a esta nueva forma, a este cambio de hacer política, es cero. Me gustaría preguntarte para finalizar, porque el PRO se caracteriza y se ha caracterizado en estos años por la renovación, ¿no? La renovación de los que venían de afuera y poner en las listas a lo mejor gente que no esté manchada con cosas que habían pasado en otros años. ¿Vos creés que estas elecciones también serán bisagras para que los jóvenes ocupen un lugar determinante en el armado de las listas, tanto de la ciudad como a nivel nacional? El PRO ya lleva más de 10 años, cambiamos un frente nuevo. La política se viene renovando hace rato. Yo creo que te vas a sorprender con nombres nuevos en las listas de Cambiemos. Por eso te lo pregunto, porque era la información que me había dicho un pajarito por ahí. Tenía datos. Me parece que cuando nosotros vinimos a plantear que la política es servicio, que la política es un proceso, que hay que entrar y saber salir de la política, que es lo más importante, creo que ya estamos, muchos hemos madurado y muchos hemos acompañado un proceso de perfeccionamiento, de profesionalismo, de capacitación, de seguir realmente estudiando, porque no dejamos de hacerlo. Bueno, eso es una matriz que me interesa. La verdad que con muchos legisladores, inclusive actuales, que entraron en este último tiempo, yo hablo permanentemente y me dicen, no, estoy en un curso, estoy haciendo esto. O sea, hay una capacitación permanente por parte de los dirigentes. Sí, en el gobierno de la ciudad es obligatoria la capacitación de los funcionarios públicos, no es opcional. Tenemos que someternos a un curso de capacitación que vamos cada 2 semanas, vamos y nos capacitamos en formación, en liderazgo, en manejo de recursos, un montón de cosas. En Nación se está empezando a implementar con el Ministerio de Modernización, y en provincia obviamente viene un poco más lento porque las prioridades realmente es quizás primero luchar contra las mafias que están aferradas al gobierno de María Eugenia, lamentablemente, y que ella lo lleva realmente con un liderazgo impresionante. La verdad que nosotros estamos convencidos de que María Eugenia era una buena referente y era una buena candidata. De hecho, he tenido amigos que se me han reído en la cara, que luego de la elección de María Eugenia me han venido a pedir disculpas, y aún militantes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires me dicen, la verdad que si las elecciones fueran hoy a la reelección de gobernadora, yo la votaría.
Y Sí, eso te llena de ahí orgullo. pasaron dos cosas, ¿no? Estamos pensando en voz alta, estamos reflexionando juntos. Pasaron que María Eugenia era muy buena candidata y también Del otro lado su estaba figura, Aníbal. claro, arrastró a muchos intendentes que los han hecho ganar, y del otro lado estaba Aníbal. También hubo un candidato. Ah, sí. ¿Cuántos mensajes nos llegaron diciendo que, ejemplo, Mar del Plata, cortaban boleta, Claro. Scioli, María Eugenia Vidal? Claro, yo recuerdo que cubrimos las ¿Cuántos elecciones lados? y nos pasábamos mensajes en el grupo y decíamos, bueno, che, la gente está cortando boletas, es decir, claramente había un candidato que era muy malo del otro lado. Pero es lo que decimos siempre, es ser sólido, ser honesto, es decir la verdad. Cuando vos decís la verdad, yo soy convencido de eso. Creo que uno tiene que morir con la verdad. Porque al momento que dudás si decir la verdad o mentir, ya quiere decir que equivocaste el camino, que estás haciendo algo que está mal. Vos no tenés por qué mentirle a nadie. Cuando vas a un barrio y sabés que los recursos la verdad son insuficientes, tenés que decirle que son insuficientes. Tenés que decirle que quizás la obra va a demorar 2 años, y va a demorar 2 años, pero que demore 2 años. Sí, pero que empiece y se termine. Entonces ese seguimiento para nosotros es fundamental. Y las obras se inauguran una vez terminadas. No existe esto de voy, inauguro una obra que está medio terminada. No. Vamos cuando la obra está terminada, porque se inició, se licitó, hubo plata, se estableció el presupuesto y la obra tiene que estar finalizada. ¿Cómo ves el gobierno de Horacio? La verdad que Horacio lo veo motivadísimo. Horacio en todo el tiempo nos está metiendo presión, no descansa, lo acompañamos feriados, sábados, domingos, a la tarde, a la mañana. Diego Santilli lo acompaña a la perfección. La verdad que son el complemento perfecto. Y Horacio, la verdad que no se quedó contento. Sí, eso es verdad, sorprende el trabajo de Santilli. La verdad que se enganchó muy bien en el equipo que tal vez ya estaba conformado y venía de antes. Muy ¿no? fuerte, y hace un gran trabajo desde la vicejefatura de gobierno también. Y son realmente una pareja que no descansa. Y eso es buenísimo, porque a nosotros nos marca el terreno. Y Horacio no se ha quedado contento con el gobierno de Mauricio Macri. La gestión ha elevado la vara al doble. La verdad que la obra pública la ciudad está estallada de obra. Y eso es buenísimo, porque quiere decir que de acá a 4 años, 8, cuando se termine el RER seguramente, 8 o 9 años, cuando ya esté terminado, la ciudad va a tener otro funcionamiento, otra dinámica. Vamos al sur de la ciudad. Recién dijiste algo que lo venimos marcando en varias notas que hacemos con gente del PRO y con gente de la legislatura. El RER va a ser revolucionario para el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Va a cambiar nuestra forma de movernos, necesariamente. Y al fin, realmente cuando uno tiene suerte de viajar a ciudades que quizás tienen un transporte más desarrollado, esto funciona a la perfección y la gente se mueve en transporte público abandonando el auto porque es 100 veces más rápido. Y cuando recorremos el sur de la ciudad, que a mí me toca recorrerlo mucho porque estoy trabajando mucho en los barrios del sur, lo que se está construyendo en el sur de la ciudad va a cambiar el funcionamiento de toda la ciudad. El norte, y yo me soy arriesgado, pero me juego a decir que el norte de la ciudad como lo conseguimos hoy va a dejar de ser. El sur va a tener netamente toda la vida de la ciudad. Me interesa muchísimo la verdad ese análisis, porque bueno, lo vamos tal vez a ver de acá a algunos años, pero bueno, es importante que la inversión también pública esté llegando al sur. Así que te agradezco por estos minutos, como siempre tan gentil con Radio Sónica cuando te convocamos. Y bueno, obviamente antes de irte te comes una de las facturas. No, me tengo que empezar a cuidar. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.